San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, dice la palabra para bendición de nuestras almas, como sigue. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, óigase ese término, esperábamos, ya habían perdido la esperanza, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, oiga que ya están tergiversando la versión, es que como no hallaron el cuerpo, se pusieron a hablar más de la cuenta. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, esto es pues a corroborar, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no vieron a nadie, o a Él no le vieron más bien. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo no le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar para que Dios nos hable por su palabra en este día. Padre, te doy muchas gracias por este honor que nos das de sentarnos a tu mesa para recibir el pan del cielo. Oh Dios de gloria, muchas gracias por tu pueblo que se ha reunido. Si puede levantar sus manitos un momento. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das, el cual muchos no tienen, Señor. Gracias por esta hora de bendición. Te ruego que tu gracia y tu palabra sea con nosotros. Danos la sabiduría y el entendimiento para compartir tu palabra, Señor, y ser edificados a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos míos. El día en que Jesús cambió las tinieblas en luz, hay una estadística que me estremece, y es que en los países con mayor desarrollo en el mundo y con los más altos índices per cápita del mundo también, son los países que sufren el mayor índice de suicidios. Estoy hablando de Japón, de Suecia, de Suiza, de todos esos países que parecen un paraíso realmente, porque cuando usted va a esos países, el hecho de caminar por la calle, usted como que daña el panorama, porque todo es flores, todo es esos farolitos perfectos y hermosos, y usted allá en el centro como que daña la fotografía. Todo es bien hecho, es perfecto, allá los carros no pitan.
Usted puede pasarse, sí, igual que Bogotá, ¿no? Pararse en el semáforo en verde y nadie le pita, todos esperan, todo es maravilloso. Pero en esos países la gente se suicida con frecuencia y están muy preocupados por saber qué les lleva a esa condición. Bueno, ellos están completamente organizados en lo social o en lo económico, no tienen ya más que organizar. Los estudiantes que se gradúan en las universidades salen a decir, pero ¿qué hacemos aquí? Vámonos para el tercer mundo, a ver si podemos hacer un puente, una carretera, porque aquí ya todo está hecho. No obstante, ese índice va aumentando y hay jóvenes de 30, de 40 años que se lanzan de los edificios y se matan. Entonces, la pregunta que se hacen los sociólogos y las respuestas que encuentran es que aparentemente ellos ya vivieron todo lo que había que vivir y ya no hay nada que les llame la atención, nada que les atraiga el ánimo, sino que ellos piensan que para qué esperar la vejez que me llegue con enfermedades y demás, así que termino con esto y ya, se acabó todo. Todos los seres humanos pasamos por esos momentos de experiencias amargas, de frustraciones, de momentos difíciles. De repente ha escuchado predicar que usted viene a Cristo y se le acaban todos los problemas. Eso es cierto y no a la vez. No es que se acaban los problemas. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no prometió que nos quitaría los problemas. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo voy a estar con vosotros, yo los voy a acompañar. Cuando vuestras fuerzas se acaben, las mías estarán para respaldaros. No obstante, cuando falta el calor, la presencia, la ayuda sobrenatural de Dios, la gente queda abandonada a su propio destino y el hombre no puede redimirse a sí mismo. No puede ayudarse. Hay psicólogos mismos lidiando con terribles problemas que después de hacer todas las terapias que han aprendido no han podido superar sus dificultades, como una psicóloga mexicana que cometió alguna vez un pecado de aborto y dice que ella hizo todas las terapias que pudo, pero nunca pudo sobrellevar esa situación y escuchaba llantos de niños y se preguntaba, si mi hijo no hubiese sido muerto o no hubiese matado a mi bebé, tendría 5 años, tendría 7, tendría 14 y no podía con eso, hasta el día en que llegó a Cristo y el Señor le perdonó, le lavó, le limpió y ella pudo superar esa situación. Verá, hay un vacío, hay un dolor, hay una decepción en el corazón del hombre, que nada puede solucionarlo y que el hombre no puede curarse a sí mismo ni salir de esa condición, que eso solamente lo puede hacer el Señor, el Dios del cielo. Por eso es que Él decide enviar a su Hijo para salvarnos. Esa es la teología correcta, que estábamos perdidos, que estábamos desdichados, pero que el Señor unilateralmente tomó la decisión de enviar a su santo Hijo para buscarme y salvarme y perdonarme, redimirme, lavarme y hacerme sentar como príncipe con los de su pueblo. Otra cosa es que usted escucha esa teología barata de hoy, que Dios necesita de ti y que Dios sin ti está asustado y está maniatado y necesita de ti, y que si vienes a la iglesia Dios se goza y si te largas de la iglesia Dios se muere de tristeza. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Perdón si estoy ofendiéndole la teología a alguno esta mañana, pero es que se nos ha llenado tanta de información la cabeza y el corazón, y como la computadora está a la mano y encontramos tantos falsos maestros en este tiempo, algunos están atesorando ese tipo de enseñanzas que por cierto son nocivas para nuestra fe en Dios. Imagínese, hermano Ignacio, que los reyes ahora son los individuos y no el rey de reyes. No, que yo soy el rey, que como soy el hijo del rey tengo derecho a ABCD. Tráigame una limusina y agua francesa para poder estar en esa campaña. No, hermano, nosotros somos siervos de Cristo, somos esclavos de Él. Él es el Rey, Él merece la gloria. Gracias que nos tuvo en cuenta para predicar su santo evangelio. Por eso es que el Señor afirma, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada sin mí. Y para ser más claro, dijo, es que es como una rama cortada del árbol, que el proceso natural es que se seque, y el proceso natural del labrador es amontonarla y prenderle fuego.
La gente sin Dios está destinada a la eternidad del infierno. Por eso la Biblia dice que nacieron para presa y destrucción, para perdición. Ya otra cosa es que el Señor haya intervenido en su gracia e impedido por su misericordia que nuestras almas se perdieran eternamente, lo cual nos llena de gozo y de agradecimiento, y por lo que venimos a darle gracias y adorarle, decir: Señor, gracias por haberme sacado de ese mundo. Decía un hermanito: Señor, gracias por sacarme de ese perro mundo. Y bueno, suena feo, pero es verdad. Es que era muy terrible ese mundo. Yo siempre he estado en la vida cristiana, nunca me he descarriado ni me he emborrachado, algunas veces de hambre por ahí. Pero los que han estado en ese mundo cuentan la terrible historia de ser esclavos del vicio, del pecado, de la ludopatía, de la, bueno, esos términos técnicos que se le dan hoy los psicólogos, ¿no? De la cleptomanía, o sea, de robarse lo que se encuentra. La ludopatía es el vicio de jugar maquinitas, la borrachera y todo aquello. Prácticas descarriadas e inmorales también. Y entonces la gente adopta por decir: no, es que estoy enfermo de cleptomanía y necesito un tratamiento. O es que soy un hombre con alma de mujer y necesito un tratamiento. Usted lo que necesita es a Cristo, que lo lave, que lo transforme, que lo cambie, que le haga nueva criatura. Pues todo eso dice la palabra. Cuando uno llega a Cristo, la Biblia dice que es tal la experiencia que es como si uno naciera de nuevo, y que las cosas viejas todas son hechas. Ya no hay ninguna relación con ese viejo hombre de pecado. Es más, la Biblia dice: háganlo morir, mátenlo de hambre, retírenlo de ustedes y váyanse forjando y preparando y actualizando de acuerdo al hombre interior, al hombre espiritual, al espíritu de vuestra mente, porque la palabra llega a la mente y entonces comienza a tomar efecto y control de nuestras vidas. Bien, Jesús cambió las tinieblas en luz. Es que a veces uno se pierde, ¿cierto? Pero permítame decirle que estos discípulos estaban en un momento oscuro. Se cree que es uno de los más oscuros de la fe cristiana. No fue el oscurantismo, no fue la persecución de los césares de Nerón y de todos sus predecesores y los que continuaron, sino fue este momento mientras el Señor murió y resucitó, que a sus discípulos algunos perdieron la esperanza que tenían en Dios. Su fe fue manchada por la duda, por el temor. Pedro se fue a pescar otra vez diciendo: vuelvo a lo mío. Yo pensé que iba a ser funcionario en este reino que el Señor iba a fundar, porque Él iba a establecer un reino aquí en la tierra, como el reino milenial, porque a Él se le olvidó que el Señor iba a salvar a los gentiles, que nos iba a salvar a nosotros. Y Pedro dijo: no, esto no es conmigo. Tomás ni se diga, Judas se ahorcó. Era una crisis, hermano. Y están justamente en esa situación de oscuridad, tanto que los discípulos están atestiguando febrilmente: nosotros creíamos, nosotros esperábamos, nosotros pensábamos que iba a ser así, pero encontramos otra realidad. Entonces el Señor viene y se presenta, y cuando el Señor se presenta, las cosas cambian absolutamente. Eso es así, hermanos. Ha sido, será y es siempre así. Cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor toca, cuando el Señor habla, las cosas cambian. ¿Se acuerdan de Bartimeo el ciego? Allá pidiendo limosna, y todos lo conocían ya. El nombre era Bartimeo, el apellido era el ciego. Está al lado del camino, así allá estaba el ciego. Pero un día escuchó que Jesús venía, y este Bartimeo dijo: este es diferente a todos, este es poderoso, este es el Hijo del Dios viviente, este es el famoso Hijo de David mencionado en las Escrituras, que vendría a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Jesús, Hijo de David, aquí estoy, Jesús. Y todos le decían: cállate, cállate, no hagas bulla, no molestes al maestro. No, es que Él me puede ayudar. Él es el único que, si se acerca a mí, me puede ayudar.
Y cuando alguien clama, Jesús se detiene, Jesús obra, Jesús atiende, y el Señor manda hacer silencio, y allá se escucha a la distancia: Jesús, hijo de David, ten misericordia. El Señor le dice a sus discípulos: que venga aquí, que venga. Y entonces van y le dicen: no tengas temor, ya, no te preocupes, Él te ha escuchado, Él te está llamando, vamos a encontrarnos con Él. Allá fue Bartimeo, tomado de las manos, y entonces el Señor, qué maravilloso, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Eso me conmueve, hermano. Que el Dios del cielo se ponga a nuestra disposición y diga: ¿qué quieres que haga por ti? Dime, ¿qué necesitas? Y Bartimeo dijo: pues que reciba la vista, Señor. Y el Señor le dijo: pues recíbela. Y la recibió. Cuán bueno es el Señor, hermano. Bartimeo entonces siguió al Señor hasta la muerte. Así podemos hablar muchas cosas cuando Dios se acercó a cada uno de nosotros. Pero hoy quisiera mostrarles algunas maneras en las que el Señor se acerca y que están descritas en este pasaje. Primero que nada, Jesús se acerca a sus discípulos presencialmente. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ellos van caminando, van decepcionados, van en oscuridad, van en sensación de fracaso, pero el Señor viene y se acerca a ellos. Y a mí me gusta eso tan maravilloso. Él se acerca a nosotros. Uno puede sentir su presencia. Además, Él no dice: hey, soy Jesús de Nazaret, ¿qué hubo? ¿Qué están haciendo? No, Él llega y se pone a nuestro nivel. Y usted dirá: pastor, cuidado con lo que está diciendo. Eso dice la Escritura. ¿Recuerdan cuando muere el amigo de Jesús, llamado Lázaro? El Señor esperó 2 días más después de muerto, y parece que otros 2 caminando. Lo cierto es que a los 4 días llegó. Ya lo habían sepultado, porque el Señor dijo: esto es para que Dios sea glorificado. ¿Cómo hubiésemos llegado nosotros? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Vengan para acá, miren el milagro que voy a hacer. Incrédulos. No, el Señor llegó y escuchó a Marta y a María con sus quejas, su dolor. Si hubieses estado aquí, Señor, cree solamente. No te he dicho que si crees. Sí, yo sé que Él va a resucitar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellas no entendían. Sí, Él va a resucitar en el día postrero. Esa es la promesa en la Escritura. Y el Señor va y le dice: ¿dónde le han puesto? Aquí. Y fue y miró. Y no dijo: hey, vean todo lo que voy a hacer. No, se quedó mirando la tumba y se puso a llorar. ¿Por qué lloraba el Señor Jesús? ¿Porque tenía miedo? ¿Porque no sabía qué hacer? ¿Porque Él se puso muy sensitivo? No, hermanos, porque Él se pone a nuestro nivel, Él nos escucha. Por eso la Biblia dice que Él vino a ser semejante a los hombres. Y como estuvo en esa condición de hombre, tiene poder para socorrer a los que son tentados, para ayudarnos. Él no es violento, no es invasivo. Él se acerca dulcemente, Él nos escucha, Él escucha hasta nuestras conversaciones necias. ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy mejor que todos los hombres, Señor. ¿Qué dirá el Señor cuando nos ve charlando así, hermano? Señor, si yo doy diezmos de todo. Mentira, usted da diezmo del sueldo, no de nada más. Señor, si yo voy a los cultos misioneros todas las veces. Y se le olvidó que a 4 de ellos en el año faltó. Pero Él nos escucha, Él nos atiende. El Señor se acerca y entonces ellos están conversando de lo triste de la situación, diciendo qué terrible lo que ha pasado. Esta situación de la desaparición del profeta pues ha dolido mucho y ha quedado un vacío. Y Él se acerca caminando, y cuando le dicen: ¿qué de él? ¿Qué? ¿Ese señor qué? Y Él se acerca, parece que le dice: salve, o buenos días, o ¿cómo están? Y como no charla con ellos del problema, le dicen: oiga, ¿y usted no sabe lo que ha pasado? ¿Por qué no conversa del fracaso en que estamos? Dios no conversa del fracaso, porque Él es victoria, Él es poder, Él es resurrección, Él es vida. No sabe las cosas que han pasado. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, pobrecito, buena gente y todo, lo crucificaron, en fin. Y el Señor los acompañó hasta que llegaron a la casa.
¿Sabía usted que el Señor está con nosotros todos los días? Y aunque nosotros no le sintamos, Él sigue presente, Él está con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos en que decimos que no sentimos su presencia, Dios no está circunscrito a sentimientos nuestros, Él está circunscrito a la palabra que nos ha hablado. Yo estaré con vosotros. El Señor se acercó a ellos presencialmente. Ellos le pudieron ver, le pudieron sentir, le pudieron oír, pudieron hablar con Él, intercambiar palabras. Él les entregó las escrituras para consolarlos. Y esa es la experiencia que cambia nuestras tinieblas en luz. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Recuerda cuando usted estaba escuchando el mensaje de la palabra y ese mensaje llegaba a su alma tan poderosamente y usted sentía la presencia de Dios, y lloramos ese día y le dijimos: sí, Señor, yo te acepto como Salvador. Gracias a Dios por su presencia. Las religiones son muertas. Las religiones se sacrifican por encontrar a sus dioses y estos jamás se dejan encontrar porque sencillamente no existen. Pero nuestro Señor Jesucristo se acerca a nosotros, nos deja sentir su gloria, nos deja saber que Él está presente. Cuando era muy jovencito, mi madre todo el tiempo me decía: mi hijo, ore y ayune. Esa es la fórmula perfecta evangélica. Y es que es verdad. En nuestra casa había una ley conforme a la de Media y de Persia, la cual no podía ser abrogada. Había que ayunar todos los domingos. Yo vengo de una familia acomodada, uno sobre otro porque éramos 12. Así que imaginará mi madre con esos 12 pollos. Bueno, ya algunos habían ido de casa, pero siempre habíamos 6 o 7 en la casa. Y había una mesa del culto y unas sillas del culto. Y el domingo se escuchaba temprano a mi mamá correr esa mesa y acomodar las sillas. Hijos, vamos a bañarnos. Caía un chorro de agua, hermano, como de 1,5 pulgadas, que si usted no iba despierto, allá quedaba despierto. Y una vez nos alistábamos, veníamos para orar y mi mamá se hacía en un extremo de donde estaba la congregación aquella y dirigía nuestras oraciones al Señor. Y si nos quedamos muy en silencio, repitan conmigo: Señor Jesús, perdóname por no haberme levantado a tiempo, Estoy dispuesto para que el Señor me bendiga, etcétera, etcétera. Y yo decía para mis adentros: tan pronto cumpla 14, 15 o 18, dejo de ayunar. Ese era mi sueño. Me largo de mi casa, no leeré más la Biblia. Pero yo encontraba, y lo recuerdo claramente, que el lunes uno sentía como una frescura, como una alegría, como una bendición, como un gozo. Y uno ayunaba a la fuerza, pero a la 1 de la tarde uno sentía la satisfacción y el gozo de haber ayunado. Y bueno, y leía uno la palabra y todo lo demás. Y mi mamá decía: mi hijo, busque de Dios. A veces ella tenía dificultades, problemas, necesidades, y ella se ponía a orar y a llorar por una esquina y nosotros a jugar. Y nos decía: váyanse, oren a Dios. Ah, bueno, mami, nos vamos a orar. A orar. Cuando volvía nos hacía un examen, decía: ¿cómo les fue? Bien, mami, bien. ¿Sí leyeron la palabra? Claro. ¿Oraron? Sí. ¿Lloraron? Y ahí sí no podía mentir. Si ustedes lloraron, sintieron la presencia de Dios. Si no lloraron, no hay nada. Venga, vamos a orar. Y eso para mí era una carga. Y recibí el alimento a las malas. Pero una tarde me arrodillé en una piedra por allá porque vivíamos en el campo y comencé a orar. Pero cuando iba orando iba sintiendo tanta alegría, tanta satisfacción, tanto gozo, tantos deseos de seguir hablando, que me sentía como un predicador muy lleno de palabras para hablar con Dios, hasta que, bueno, comencé a llorar y a sentir la presencia de Dios en mi vida. En fin, lo cierto es que cuando abrí los ojos todo estaba oscuro. Pasaron algunos minutos, bueno, lo cierto es que el día declinó y no percibí eso que había pasado, sino que me levanté contento y fui y le conté a mi mamá: mamá, sentí la presencia de Dios. Mi hijo, ese es el mejor regalo, Dios lo bendiga. Usted tiene que ser un predicador lleno del Espíritu Santo. Y yo, lleno del Espíritu Santo. Y como ella se movía y hablaba en lengua, yo decía: Dios mío, ¿eso cómo lo hago? Yo no puedo.
Pero a partir de ese momento comenzó una sed en mi corazón, una necesidad, una búsqueda del Señor, que comencé a leer la palabra, a leer libros que tenían que ver, que por allá el pastor le enviaba a esa finquita a mi madre libros, y comencé a devorar todos esos libritos. Encontré muchas cosas que edificaron mi vida y comencé a buscar del Señor y comencé a orar por primera vez: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo, déjame sentir tu presencia. Y en cada oración, en cada momento, yo sentía la presencia de Dios como un fuego, como un corrientazo eléctrico. Y mi mamá me decía: pero hasta que no hable lenguas, no hay nada. Un día iba en un caballo por allá a hacer diligencias. Y entonces, regresando del pueblito, pasando por un bosque gigantesco, iba orando, alabando al Señor con gozo, glorificándole. Y de pronto comencé a sentir más la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y comencé a sacudirme sobre ese caballo, y el caballo se quedó parado. Y yo comencé a moverme y hablé las primeras lenguas, hermano. Señor, yo dije: Señor, tú estás presente realmente, Dios mío. Ahí sí arreé ese caballo para llegar a contarle a mi mamá. Y dijo: pero eso es la experiencia del Espíritu Santo, eso es continua. No es que usted ya habló lenguas, sino hay que buscarlo más. Ay, Dios mío, ¿quién tiene contenta a esta abuela? Una mañana desperté, mi madre no estaba. Mi hermana mayor, que estaba descarriada, estaba por ahí, había venido de visita, y pues muy temprano quiso sacarme a hacer cosas, pero yo estaba de rodillas en ese ambiente, en esa gloria, en esa presencia de Dios. Mi hermana se fue a hacer todas las diligencias y cosas pertinentes de la casa y me dejó a mí solo. Eso fue mejor, porque yo comencé a sentir la gloria de Dios, como que el Señor había descendido a estar conmigo, y yo levanté mis manos para glorificar a Dios y sentí un fuego tan tremendo y caí hacia atrás y hablé en lenguas por mucho tiempo, y el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Hermanos, ese día mi vida comenzó a cambiar radicalmente. El Señor se acerca a nosotros presencialmente, sentimos su presencia. Nos han dicho que orar es hablar con Dios, pero yo les diría que orar es entrar en la presencia de Dios, es en su secreto, sentir como ríos de agua viva, llorar en su presencia, dejar nuestras cargas, poder gemir delante de Él y salir renovado diciendo: aunque no veo la respuesta, pero yo sé que hay un Dios en los cielos que me puede ayudar. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que sostiene la iglesia: sentir la presencia de Dios cerca de nosotros, sentir su respaldo, sentir su ayuda. Pero el Señor no solamente se acerca presencialmente, en segundo lugar, se acerca escrituralmente. Recuerda que cuando ellos van confundidos, Él no los reprende ni les dice. Primero les abre las escrituras y les dice: así dice la escritura. Esto habla la palabra, y la palabra de Dios tiene poder. Escuché una legendaria historia de Agustín de Hipona, que era un laxivo y tenía todas las mujeres del pueblito y todas las muchachas bonitas. Él iba a hablarles, y como era importante en esa ciudad, pues tenía muchas novias, y cuentan que había un arbusto cerca de la ciudad o a las afueras donde él se reunía con sus novias a hablar. Pero él había escuchado predicar a un hombre acerca del poder del evangelio, de la transformación, en esa época en que Dios usaba a los hombres de Dios para decir: y si no te arrepientes, piensa en las terribles llamas del infierno que te consumirán, pecador, miserable, irás ahora al infierno. Y eso conmueve, hermano. Hay que volver a esa época. Hay que volver a las calles a anunciar este evangelio. Lo cierto es que, estando allá, recordó un mensaje que había escuchado de ese predicador, y comenzó la palabra a hacer efecto, que decía: quítese de vosotros toda amargura, pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y esa palabra comenzó a hacer tal efecto que el hombre comenzó a sentirse avergonzado y a sentir desilusión de su comportamiento, y decir: Señor, perdóname, yo soy un miserable, un pecador, como dijo el predicador, Señor, sálvame. Y esa convicción lo llevó tanto a una experiencia de arrodillarse y pedirle perdón al Señor por su maldad, por su pecado. Mientras estaba en esa, recordó que estaba en una cita esperando a una mujer, y levantó los ojos y allá venía la mujer. Y Agustín corrió y dijo: no me escapo, yo ya, el Señor me perdonó, me transformó, me quitó todas estas manías, todos estos vicios, me voy.
La mujer lo vio y, hey, Agustín, Agustín, soy yo, soy yo. Agustín, no te vayas. Y él miró hacia atrás, dijo, sí, tú eres fulana, pero yo ya no soy Agustín, ya Dios me cambió, me perdonó, me transformó. La palabra tiene poder. Hace un tiempo vino un varón a la iglesia, él fue pastor, inclusive llegó a ocupar el máximo cargo de la ordenación como ministro, pero él se descuidó y le falló al Señor, cometió adulterio, pecó contra Dios, se apartó de Dios, obviamente del ministerio. Ellos vinieron para estar en la ciudad de Villavicencio y tenían por ahí un negocio, y la esposa quiso venir a nuestra congregación y se sintió contenta, comenzó a asistir con una hija, y bueno, pedía oración por él constantemente en los ayunos. Venía y orábamos por este hombre, pero cuando yo iba a visitarlo, él se me escondía. Pastor, Dios lo bendiga, en esa dureza tan tremenda. Y llega el momento en que uno ya como que pierde la esperanza y la ilusión de que Dios puede hacer algo. Además, él predicó durante muchos años, fundó iglesias, inclusive envió obreros al ministerio, tuvo mucha experiencia, la que yo estaba comenzando a tener, ya él la había tenido. Entonces ellos como que se endurecen de tal manera que ya nada les hace ser sensibles. Pero en esa condición llegó a descender moralmente a una condición peor. Un día, por allá, les cuento, tenía un amante, y sucede que esa amante resultó con amante. Y cuando él llegó un día a visitar a su flamante amante, la encontró con otro amante. ¿Usted entendió la novela? Y el hombre se llenó de ira y todo lo demás. Y como tenía amigos malos, entonces dijo, voy a acabar con esto. Y cuando estaba consiguiendo el sicario para ir a acabar hasta con el gato y con el perro de esa casa, el Espíritu Santo como que le recordó y le dijo, ¿y usted qué está haciendo? Como que el ángel de Jehová se le apareció como a Balaán y le dijo, ¿y para dónde es que piensas ir? Y el hombre, teniendo eso en mente, se lanzó de la motocicleta en una angustia terrible y me llamó, hermano, y lloraba, hermano Julián, Dios lo bendiga. Y yo le dije, ¿quién habla? Por favor, Dios lo bendiga. Sí, ¿quién habla? Fulano. Cuando me dijo fulano, yo pensé en otra persona. Yo dije, ¿cómo está? Pero fulano, ¿qué apellido? Cuando me dijo el apellido, le dije, ¿qué le acontece, hombre? ¿Cómo está? ¿Qué le ocurre? ¿En qué puedo ayudarle? Dijo, estoy terrible, estoy en angustia. Hermano, ¿usted me puede escuchar 5 minutos? Por favor. Le dije, ¿dónde está? ¿A dónde voy? Me dijo, vaya a la iglesia que yo llego allá. Y entonces yo colgué el teléfono y dije, Señor, algo estás haciendo. Terrible, pero algo estás haciendo, porque Dios es grande y poderoso. Yo rápidamente me fui para el templo y llegué, abrí la puerta, no estaba. Cuando llegó el hombre, abrió la puerta, Dios lo bendiga, hermano, y pasó aquí al frente y lloraba con una angustia. Dios, ¿por qué ocurre esto? Dios, sálvame, Dios, ayúdame. Y entonces fui y me puse al lado y yo decía lo mismo, sí, Señor, sálvalo, perdónalo, redímelo, cámbialo. Después de haber orado unos minutos, no sé cuántos, en esa angustia, en ese pavor tan terrible, se levantó y le dije, cuénteme, ¿qué le ocurre? Me dijo, Dios no me oye, Dios me ha dejado, Dios está lejos de mí. Y comenzó a sacar de su corazón toda esa amargura, toda esa semilla que el diablo había metido. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Porque el diablo es el que te dice, Dios no te ama, Dios no te escucha, si ve lo que haces y Dios no te respalda, Dios es malo, el bueno eres tú. Pero mentiroso Satanás, porque Él es bueno, Él es generoso. Como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Hizo alejar nuestras rebeliones de nosotros. Yo le escuché atentamente, le escuché, y hay momentos en que uno no sabe qué decir, y uno como pastor no tiene que sabérselas todas. El Señor es el que las sabe todas. Y yo lo escuché. Y por último le dije, voy a leer un texto que Dios trajo a mi corazón.
Y yo leí ese texto de Isaías donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Solo fue ese texto. Y le dije: permítame que le explique. Y Dios me dio algo así rápidamente. Y yo le dije: Dios sabe que sus pensamientos no son el homicidio, que no son el mal. Yo sé y Dios sabe y usted entiende que sus pensamientos es algún día salir de esta inmundicia, de este pecado, salir a un mejor lugar. Y el hombre lloraba y decía: sí, así es, pero no puedo. Yo le dije: pero aquí nuestro santo Dios se compromete que Él le va a dar el fin que usted espera, el fin de salvación, el fin de misericordia, el fin de perdón, el fin de ayuda que usted está esperando. Permítame que ore por usted. Y el hombre decía: ¿dónde está ese texto? ¿Dónde? Yo le mostré. Yo no había escuchado ese texto. Yo era predicador y nunca lo había escuchado. ¿Cómo puede que un ministro ordenado no conozca ese versículo? Pero en ese momento esa palabra actuó con poder en el corazón de este hombre. Oramos por él. Oré por él y con él se levantó y dijo: pastor, voy a venir. Pero uno como pastor se acostumbra que hay gente que cae al suelo y se revuelca y se van y nunca vuelve. Y yo dije: bueno, uno más. Pero el día próximo de culto, que era como el jueves, ahí estaba el hombre sentado con su Biblia, tembloroso, temeroso. Señor, Señor, y eso hacía gestos orando. Volví a los días a visitarlo y cuando me cuenta toda esa demoniera en la que estaba, hermano, yo me asusté. No puede ser. Hermano, ¿y cómo siguen las cosas? Dijo: bien, muy bien, porque esa palabra que usted me leyó, esa palabra me hizo entender todo el camino y me hizo huir de esa oscuridad y ahora me siento en luz. Dios está conmigo, Dios me dio la victoria, Dios es poderoso. Al nombre de Cristo sea la gloria, hermano. Y entonces me fui a buscar el texto. ¿Pero qué es lo que dice el texto? Bueno, es una palabra poderosa, pero Dios usa su palabra como Él quiere. Y su palabra dice que no vuelve vacía y que Él envía como lluvia, como rocío, para hacer germinar la tierra seca y que produzca fruto la hierba. Yo lo he escuchado testificar a los inconversos. Una mañana estábamos trabajando en una casita que estamos construyendo y entonces estaba el hermano ahí trabajando, ayudando con gozo, y había un maestro de construcción que estaba también ayudando inconverso, y entonces le estaba hablando y le decía: hombre, lo que usted necesita es un encuentro con Cristo, lo que usted necesita es entender la palabra de Dios, y si no, pregúntele a mi pastor cómo llegué yo ese día. Yo pensé que se le había olvidado al hombre. Dijo: yo llegué destrozado, gritando como un loco. Yo sentía los demonios encima que me iban a matar. Pero este varón leyó la palabra y la palabra de Dios llegó a mi alma y Dios me hizo libre. La palabra tiene poder, la palabra tal cosa. Oh, eso es cierto, la palabra de Dios tiene poder en gran manera. Por esa razón es que el Señor Jesús le citó la palabra a Satanás. Por eso es que el apóstol Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos, corrigiéndoos, exhortándoos unos a otros, cantando con cánticos espirituales. El Señor se acercó a ellos escrituralmente, les abría las escrituras. No es que Jesús llevaba un rollo allí, sino que les decía: recuerden lo que dice el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero, y al final: pero su generación, ¿quién la contará? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice que cuando ellos escuchaban la palabra, su corazón ardía, su corazón sentía algo diferente. Es que cuando la palabra es expuesta con poder de Dios, eso se siente en el corazón, se siente el fuego de Dios que transforma. Ha hecho bien en venir esta mañana. Y no lo digo porque yo esté predicando. Ha hecho bien en elegir cada día venir a la casa de Dios para escuchar la palabra. La palabra tiene poder. Y cuanto más usted se pueda acercar a la palabra, todo cristiano debe ser asiduo lector de la Biblia. El diablo es mentiroso y tiene miedo de la palabra y de que usted la entienda. Por eso ha dicho desde los púlpitos religiosos: el que lea la Biblia se vuelve loco. Loco de alegría, de gozo, de bendición, de ánimo.
libertad. El que está loco es el asustado, que usted no conozca la palabra. Por eso ha puesto en los púlpitos música, mimos, payasos y ha logrado quitar la palabra. Pero entre nosotros, gracias a Dios, hay buen tiempo para la palabra todavía. Lo cual nos señala ventaja frente a los ataques del diablo, a las falsas doctrinas. Porque es sorprendente que hay muchos falsos profetas que descaradamente mienten. Abusivamente lo hacen y ofenden no solamente la teología bíblica, sino nuestra inteligencia. Es que son demasiadamente estúpidos, perdón el término. La palabra estúpido significa demasiado torpe para entender las cosas. ¿Han escuchado el meteorito que viene? ¿No? El mundo se iba a acabar ahora el 22 de septiembre. Porque el meteorito que entraba y que Puerto Rico y tal cosa. Y los hermanos, en lugar de estar leyendo la palabra, que se levantarán falsos maestros, cuidado que no los engañen, mirando al profeta mega maestro ultra super requete no sé qué cosa, que este sí tiene la verdad. Y pastor, no vamos a hablar por el meteorito. ¿Cuál meteorito? No, que el profeta fulano está diciendo. ¿Cuál profeta? Busquémoslo en la Biblia. No, ese nombre no aparece. Hermano, pero un profeta, no, profetas son los que están en la palabra, y nuestra fe se fundamenta en la doctrina de los profetas y los apóstoles de la Biblia. Porque no es que hoy hay profetas, apóstoles, arcángeles, serafines, pero cuidado con esos. Dueños absolutos de la verdad. La palabra dice de ella misma que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana aparezca. Es nuestra única guía, nuestra única antorcha para andar en este mundo, la palabra de Dios. Cuando ya el Señor nos lleve a su presencia, ya no se necesitará la palabra escrita, porque estaremos con la palabra viva, que es el Señor, allá en la eternidad. Pero ahora es la palabra. El Señor había podido decirles: vea, yo soy Jesús, las marcas. No, Él les dijo: aquí dice la escritura de mí. O ni siquiera dijo de mí, aquí dice la escritura, aquí está la palabra. Pero en tercer lugar, el Señor se acercó a ellos exhortativamente. ¿Qué haríamos nosotros sin la exhortación de Dios, amados míos? Uno camina con Cristo, escucha su palabra, pero uno necesita la disciplina, la exhortación, la enseñanza, la corrección. Ellos estaban descuidados, no entendían la escritura, y el Señor les dice: pero ¿hasta cuándo, insensatos, tardos de corazón, para creer a todo lo que los profetas han dicho? Esto era necesario. ¿Cuántas veces el Señor tiene que exhortarnos? A veces con dureza, con fuerza, pero es que Él lo hace para corregirnos, para enseñarnos, para hacernos crecer. Porque somos la esposa del Cordero, y dice que debe ser una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, preparada enteramente para encontrarse con el esposo celestial, que es Cristo Jesús. Y a veces nos pasa como a Pedro: dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Es necesaria la exhortación. Gracias a Dios por la exhortación. La Biblia atestigua que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que luego da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Y el pueblo de Dios verdadero siempre será exhortado, corregido, enseñado. Un pastor que estaba iniciando el ministerio hace muchos años y tenía una iglesia bonita. Inclusive el pastor de donde él salió, pues le lanzaba algunos comentarios buenos como: más grande está la hija que la mamá, hablando de la iglesia de donde ha salido el muchacho. Y el muchacho sentía esa alegría. Y uno, cuando está comenzando en el ministerio, uno cuenta las ovejas todos los días. Y cuando uno llega a orar, uno las va contando mientras van llegando.
2, 3, 4. Uno sabe el valor de un alma, ¿verdad? Y si llega una familia, uno se llena de gozo y dice, aleluya, hoy el culto tiene más unción. Pero entonces uno comete el error de, cuando los numeritos van creciendo, de pensar que eso es por mi gracia, que es por mi, sí, que es por mi atuendo, por mi capacidad. Y como hay gentecita que son tan solidarias y mentirosas, y le dicen a uno, ay pastor, nunca jamás en la existencia del universo había escuchado predicar a alguien como usted. Y no falta el adulador que cuando uno baja del púlpito lo abrazan y le dicen, qué palabra, oh, vaya palabra, wow, qué palabra. Usted no es un pastor, usted es un profeta. Cuidado con eso, profetas. A eso lo llamo la glorificación del gusano. Los próximos 20 minutos después que el predicador baja del púlpito es la glorificación del gusano. Suena feo, ¿verdad? Oh, hermano, Dios lo bendiga. Nunca había escuchado algo así. No sabía que entre nosotros habían dioses en forma de hombre. Este hombre tenía locuacidad, tenía capacidad, pero estaba enorgulleciéndose su corazón. Hubo una confraternidad en el 12 de octubre y este obrero vino. No esperen que le diga, y ese obrero soy yo. No, no fui yo, tranquilos. Y él venía y él sentó a toda la gente, llegó tempranito y lo sentó así en filita. Y cuando ustedes digan el barrio, cuando escuchen que el barrio tal, bien fuerte, gloria a Dios. Y él pensaba en algunos pastores que llevan poquitos a la confraternidad. Entonces decía, ¿qué irá a decir el pastor fulano cuando vea? Aleluya. La gloria es para Dios. Qué mentira. Pero esa noche mencionaron a todas las iglesias excepto el Campo Blanco, o ya iglesia que estaba comenzando a formarse. Y él entonces como que quería, pero el pastor no le prestó atención. Y luego invitaron a un hermano que es de nombre Álvaro Garavito, no sé si lo han escuchado mencionar. Y él tiene un estilo específico de predicar. Amén, amén, pero porque no le ha tocado a usted soportarle llenas del varón. Y pues como el hermano estaba aquí al frente, aleluya, aleluya, y comienza el hermano Garavito a hablar de aquellos que no han hecho nada para Dios, pero se creen las vacas sagradas. Aquí la gloria la tiene el Señor. Y usted, que lleva 15 años predicando y porque la iglesia ha crecido, cree que debemos darle culto. Pues no, el culto es para Dios. Y el otro llevaba como unos 3 años. Dice este pastor que dijo tantas cosas el ministro que él sentía que le estaba señalando en la cara y le faltaba era mencionar el nombre de él. Eres un hipócrita, quieres presentarse bien ante los hombres. Esa gloria es vanagloria. Bueno, ese mensaje fue para él. A lo último él tuvo que arrodillarse y decir, Señor, Señor, no me vaya a poner delante de todos y avergonzarme por tener estos comportamientos en el corazón. Perdóname, Señor, que no me presenten si quieres, Señor. Que no me tengan en cuenta, lo importante es que tú me tengas en cuenta. Pero era que estaba clamando con angustia, no fuera que el hermano dijera, venga, que aquí hay un farsante que se cree más que su pastor porque tiene 20 ovejas. Clamó misericordia y desde ese día se arrepintió y dijo, nunca más, Señor, si no me presentan, que no me presenten, pero yo te sirvo es a ti, tal cosa, en fin. Santo remedio. Dios se acerca a nosotros exhortativamente. Hay un pastor de Huila, no es el hermano, es amigo del hermano. Dice que cuando él estaba jovencito fue a alguna confraternidad. Entiendo que allí se hacen muchas confraternidades todo el tiempo, cada mes.
Y es una bendición, y vienen hermanos de todas partes, y comen y beben y se gozan, así como en el tiempo de Israel, en la presencia de Dios. Y él estaba corto de dinero y pidió una actividad y se le hizo gracia no pagarla. Y entonces la hermana se le olvidó cobrar y pues él dijo, no, pues me sirve de todas maneras. Y se fue juiciosito a orar temprano, estoy aquí arrodillado. Pero Dios estaba preparando a este hombre para el ministerio. Entonces cuando pasó el hermano, que también no sé si lo han escuchado mencionar, se llama Jesús Garavito, y comenzó a decir cosas como estas: hay algunos que dicen que quieren servirle al Señor y son tan miserables que se roban la actividad y no la pagan. Y hay de aquellos, no se sorprendan si esta noche pasa como Ananías y Zafira, que quedaron muertos y hubo que sacarlos a rastra del templo. Y allí estaba nuestro amigo. Ay, sangre de Cristo, no me mates, Señor, no me mates. Y si usted debe una actividad, se sale ya y la paga, ladrón. Los ladrones no heredan el reino de los cielos. Pero él decía, Señor, no me obligues a salir porque descubren que soy el ladrón. Deje que termine el culto, Señor. Eso cuando el hombre cuenta hasta uno mismo le da como susto, man. Dijo, hermano, yo fui y le dije a la hermana, discúlpeme, hermana, que se me había olvidado. Ah, pero usted tiene la intención de pagarla. Sí, señora, tranquila. Ah, sí, pues ya escuchó lo que dijo la palabra, ¿no? Pagó la actividad. Y yo le digo, y Alvarito, ay, perdón. Bueno, le digo, hermano, ¿y usted ha vuelto a dejar a quedar de una actividad? Dijo, ni una vez, y Dios me libre, Dios me libre. Y lo dice con seriedad, hermano. ¿Qué hijo es aquel, dice la Biblia, a quien su padre no disciplina? Pero aquel a quien el Señor recibe por hijo lo azota, lo castiga. Debo decirle otra cosa, Dios no castiga a los inconversos, no, porque ellos ya están en condenación, ellos no pertenecen. Dios castiga y azota únicamente a sus hijos. El mundo está bajo el poder de Satanás, van camino al infierno, no hay nada que los detenga, solamente la misericordia de Dios. Si ellos oyen la palabra, la obedecen, quieren buscar de Dios. Pero Dios castiga, no, que el vecino borracho lo está castigando el Señor porque le fue la mujer. No, eso es el resultado elemental del pecado, de la maldad. Es la obra de Satanás destruyendo, haciendo daño, porque eso es lo que sabe hacer. El Señor lo reprenda en esta hora. Pero a nosotros el Señor nos exhorta. Cuando algo está mal, Él nos hace saber. Él ha puesto una conciencia en nosotros. En una institución educativa cristiana, en un instituto bíblico, el profesor dio una magistral enseñanza sobre la conciencia y le dijo a los estudiantes, tráiganse un trabajo sobre la definición que ustedes tengan de la conciencia. Había un estudiante indígena, no se sabía expresar muy bien, pero trajo una exposición. Dijo, conciencia, ser ruedita que Dios puso en cabeza de indio. Y cuando indio hacer mal, ruedita, tener puntas y girar y picar indio. Y cada vez que indio hacer algo malo, ruedita girar. Pero si indio hacer constantemente cosas malas, ruedita girar, girar, a indio doler, pero a indio no importar. Esa fue la mejor definición que yo escuché de conciencia alguna vez. Así que si indio se porta mal, ruedita girar. El Señor pone eso en nuestra conciencia, se activa cuando algo mal se hace. Y además nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad. Y el Señor nos exhorta. Pero por último, el Señor se acerca a sus discípulos personalmente. Y eso sí que es maravilloso, hermano. Eso sí que nadie nos lo saca del corazón. Eso sí que transforma nuestras vidas. El Señor dice que llegó al lugar e hizo como que iba más allá. Porque la gente dice, a usted lo obligaron a ser evangélico, a usted como lo arrastran, como el pastor lo está vigilando y lo presiona y le saca los diezmos y la ofrenda. Usted y yo sabemos que es mentira. Uno hace esto porque Dios se lo ha enseñado, porque está agradecido con Dios.
El Señor no le dijo, ¿me dejan quedar en su casa? No, el Señor llegó a la puerta y dijo, bueno, gracias por la compañía, Dios los bendiga. No, no, no te vayas, no te vayas, quédate con nosotros. Hermano, el Señor está conmigo, con nosotros, porque le hemos insistido. Yo muchas veces he llorado y le he dicho, esta mañana mismo lloraba y le decía, Señor, no te vayas de mi lado, no pases más allá, Señor, quédate conmigo, te necesito en mi vida. Estamos aquí, o el Señor está con nosotros porque queremos que Él esté con nosotros. Oramos en los cultos, pedimos, Señor, manifiéstate, Señor, háblame, Señor, exhórtame, enséñame, Señor, manifiesta tu gloria en mi vida. Insistimos en eso porque la presencia de Dios nos ha edificado mucho. El Señor se sentó con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se dio a conocer a ellos. En ese momento cambió todo. Ellos venían tristes, venían preguntando, venían preocupados, pero esa compañía de ese caminante extraordinario comenzó a darles esperanza. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, toda duda, temor, angustia desapareció como un flash, se fue de ellos. Tanto que se levantaron y dijeron, esto hay que hacerlo saber, esto que hemos experimentado tengo que contárselo a otros. Vamos a Jerusalén a contarle a los discípulos del Señor que Él estuvo con nosotros. Y fueron corriendo. Yo siempre he tratado de analizar cuánto gastaron caminando desde Jerusalén hasta Emaús y cuánto gastaron de Emaús a Jerusalén. Eso es 2 horas contra 15 minutos más o menos. Y fueron corriendo a contarle a los discípulos diciendo, encontré algo extraordinario, ustedes no saben. Y ellos dijeron, no, ¿cómo que no sabemos? Es que acabó de estar con nosotros también acá. Él resucitó realmente, Él está vivo, Él está con nosotros, Él se manifestó, nosotros le vimos. Hermanos, si acaso por un accidente, he dicho y lo digo hoy por segunda vez en mi vida, perdiera mis ojos para no poder volver a leer la Biblia, y perdiera el sentido de la audición para no poderla escuchar, no obstante, allá en lo profundo de mi alma, esas experiencias que he vivido con Dios me harían volver al secreto de su presencia. Me harían volver otra vez a saber que Él me ama, a sentir su gloria rodeando mi vida. Por fe andamos, no por vista. Esa es la experiencia que mueve la iglesia, que mueve a los cristianos, que nos hace pararnos en las esquinas con una bocina y decir, amigo, Jesús lo ama y lo puede cambiar, no importa dónde estés, porque a mí Él me cambió, Él me transformó, Él me hizo una nueva criatura. Yo soy diferente porque Él me transformó. Esa experiencia que ellos tuvieron los marcó para siempre. Jesús vino a nuestra casa, Jesús se quedó con nosotros, Jesús estuvo a nuestro lado, Jesús nos habló, Jesús partió el pan. En esa casita allá del campo donde vivimos por algunos años, un obrero que llegó a predicar más adelante invitó a un hombre que tenía ganado y tenía posesiones, a quien se le había testificado muchos años antes, pero él había hecho duro su corazón. Pero un día tuvo una experiencia mientras atajaba sus becerros y hacía rodeo en su ganado. Tuvo una convicción de que ese obrero, ese pastor nuestro, iba a llegar por allá. Y él sintió como que decir, bueno, si ese pastor me invita para allá, para donde va, para donde los hermanos Méndez, yo me voy con él. Cuando hacía como 5 años no hacía caso. Vamos al culto, no, estoy ocupado, no, el ganado, no, la finca, no, tal cosa. Pero ese día sintió esa convicción y dice que en ese momento él sintió como una alegría y dijo, gracias Dios mío, esto es como una invitación. Es que el Señor se acercó a él y le hizo la invitación. Estaba pensando en eso cuando apareció el predicador nuestro en un caballo por ahí. Hermano, o fulano, don fulano, Dios lo bendiga. Ese predicador es huilense también. Y entonces, charlatán, jocoso. ¿Puedo pasar a tomar agua? Claro, don fulano, venga. Y entró. Ese predicador, muy tremendo este hombre, muy hábil para entrar a la gente, para hablar. Llega y le dice,
Vine aquí, Albeiro se llama, don Albeiro, porque Dios me ha puesto en el corazón que lo invite hoy a un culto allá arriba, porque Dios quiere salvarlo. Y Albeiro se le aguaron los ojos de una vez y dijo: sí, estaba justamente pensando hace unos minutos que si usted pasaba y me invitaba, me iba con usted. La esposa, inconversa totalmente, le molestaba que él dejara la finca, porque dejar una finca es un problema, porque hay que atender desde las 5 de la mañana hasta muy tarde muchas cosas. Y el pastor le dijo: bueno, y si su esposa se molesta, ya organizó todo. Dijo: no interesa, a mí me interesa cumplir lo que Dios me puso en el corazón. Y entonces el pastor dijo: ¿y usted por qué está hablando así? Dijo: no sé, sentí como algo. Se fue para nuestra casa. Yo no estaba allá en casa, ya estaba aquí en Bogotá. Me contó mi madre y el hermano esa experiencia. Llegaron a ese lugar, organizaron la mesa del culto, las sillas del culto, y como estaba don Albeiro presente, pues organizaron una silla de más, y todos se arrodillaron cada uno en su silla, y Albeiro se quedó mirando aquel espectáculo, porque él nunca antes había estado en cultos evangélicos, y miró todos arrodillados, dice: esta gente, y miró esa silla vacía, y dijo: esa es la mía. ¿Qué hace esa gente? ¿Cómo hacen? Bueno, no sé, se acunclilló allá, puso las manos así, pero luego escuchaba que los niños lloraban: gracias, Señor. Y el pastor decía: Señor, gracias por don Albeiro, cumple tu propósito, tú lo trajiste para salvarlo. Salvarme a mí, bueno, sí. Ayúdalo en sus problemas, Señor. Eso le llegó a Albeiro: ay, sí, tengo mucho, Señor. Sin darse cuenta comenzó a orar como un evangélico, dice él. Llegó el momento, se levantó el predicador, no sé qué palabra leyó. Lo cierto es que el predicador dijo así hábilmente, como decimos nosotros: si hay alguien que necesita a Cristo, sabiendo que no hay sino uno, venga al frente. Y don Albeiro dijo: yo, pastor, yo me voy a convertir a Cristo. Cuando vio eso, el obrero y todos los demás lloraron: Señor, gracias. Porque eso es muy precioso, hermano. Cuando Dios salva un alma, hay fiesta en los cielos, hermano. Dice él que esa noche él recibió a Cristo en el corazón y él lloró copiosamente y no sabía por qué. Dice: yo no sé por qué lloraba. Pues ahora entiendo que era el Señor que me salvó, pero el obrero dijo: y mañana a las 4 de la mañana nos levantamos todos a orar. Bien, se arrodillaron. Bueno, tomaron la cena, se fueron a dormir. Y dice que cuando él se acostó en la cama, él sentía como una tranquilidad, eso que nosotros sentimos. Ustedes saben de qué les hablo. La satisfacción, como cuando usted va ahorita a almorzar y dice: aleluya, estuve en el culto, bendito el Señor, aleluya, cumplí, recibí bendición. Pero cuando despertó al otro día, el gozo fue mayor. Salieron para orar y ese día él oró con tanta libertad, con tanto gozo, con tanta expectativa. Sintió que Dios le escuchaba, que le amaba. Se levantó, tomó el desayuno, en fin, después de haber orado, el pastor lo abrazó. El pastor se quedaba ahí para visitar otros hogares, él se devolvía a su finca a seguir trabajando. Yo le dije: ¿qué pasó por el camino? Dijo: hermano, lo único que yo le rogaba a Dios sobre ese caballo es que ningún vecino viniera ni de para acá ni me alcanzara, porque yo quería hablar con mi Dios. Y se aproximó un bosque, por allá hay muchos bosques grandes, largos, de 1 hora y media más o menos de camino, y dice: yo le rogaba a Dios: no deje que venga nadie, desvía a la gente que venga por el camino. Señor, te doy gracias por haberme salvado. Y dice que él lloraba y que las lágrimas mojaban su camisa. Dice Albeiro: ese día el Señor cambió mi corazón, me transformó, me hizo una nueva criatura. Entendí lo que predican los evangélicos, una experiencia personal se aproximó a mi vida que no puedo olvidar, ni negar, ni sacar de mi historia personal. Dios me cambió. Pero eso no fue todo. ¿Sabe qué pasó? Él fue a Villavicencio, a donde una amiga que él tenía, una señora donde dejaba los equipajes, una media familiar, pero sucede que la señora era bruja. Y él se fue a contarle a la señora fulana: ay, voy a contarle a la señora fulana lo que pasó conmigo. Y fue y compró unos panes y se fue para donde la señora y se sentó a la mesa y le dijo: señora fulana, usted viera lo que me pasó. Me reuní con unos evangélicos y yo no sé, yo lloré, le conté todo a Dios. Eso fue como al otro día, los 2 días de haber tenido esa experiencia. Y la comadre, la señora aquella, comenzó a mirarlo y a hacer... Y le dijo: comadre, ¿le pasa algo? ¿A usted le ocurre algo?
Y dijo, pues el pastor me dijo que cuando habían problemas había que orar. Vamos a orar, comadre. ¿Quiere que ore por ella? Estaba endemoniada esa señora. Entonces el hombre comenzó a orar y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre ese nuevo y comenzó a reprender esos demonios en el nombre de Jesús, en el nombre. Y se quedó desmayada la señora, como desmayada. Y solo decía, ay Dios mío, ayúdame, ay Dios mío. Y cuando ya se calmó un poquito, siéntese su merced, siéntese. Y fue a llamar a otro vecino que vivía por la misma cuadra. Venga, no sé qué le pasó a la señora. Y cuando llegaron la llevaron al hospital y le dijeron, todo está bien. Luego llamó al pastor, pastor, vea que pasó una cosa aquí. Y le digo, cuidado hermano, que esa señora está endemoniada. Y eso hay que orar y cerrar los ojos bien. Y si no, los demonios se transmiten. Todas esas doctrinas que usamos, ¿no? Digo, no, pero la señora ya está tranquila. Para resumir la historia, tanto la señora como el hermano hoy perseveran en Cristo, hoy son nuevas criaturas, hoy han dado frutos, Dios los ha transformado. Vaya, obligue al beiro a decirle que Dios no existe, hágalo creer que la religión es mentira, hágale pensar que a él lo tienen en la iglesia es porque lo engañaron o le lavaron el cerebro. No, él le va a decir, no fue que me lavaron el cerebro, el Señor me lavó todo completamente, el corazón me transformó, me dio paz, me hizo una nueva criatura, cambió mi familia. No, esto no fue con fuerza humana, eso fue con el Espíritu de Dios, fue Dios que entró en mi corazón y me transformó. Ese es el día en que Dios cambia las tinieblas en luz, en que Dios nos da la experiencia de la salvación. Eso es una experiencia que debe estar latente en todos nosotros y en los recién convertidos. Esa experiencia con Dios, ese caminar con Dios, sentir la gloria de Dios, escuchar la palabra de Dios, ser exhortados por el Señor. Y esa práctica espiritual nunca nos dejará apartar de Él. ¿Y sabe con qué termina todo? El Señor tocará trompeta y nos transformará y nos iremos para estar para siempre con Él transformados en cuerpos gloriosos en la eternidad. Pero como si fuera poco, después de 7 años vendremos a reinar en esta tierra y nos hará reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No, por eso es que la Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. No es en vano que vengamos a la iglesia, no es en vano que leamos su palabra, no es en vano que ante Él nos postremos y le demos gloria, le demos honra, en Él confiemos. Esta es la mejor ventura que le ha podido pasar al ser humano. Los evangélicos no engrosamos los hospitales en el sector de urgencias por puñaladas o borracheras o locuras. No estamos alimentando las clínicas de reposo. No tiene que venir la policía a lidiar con maltrato familiar. Cuando hay buenos cristianos, el Señor es el que limpia, el que suaviza, el que nos ayuda en las debilidades, el que nos fortalece. Si esta sociedad entendiera, si se está grabando este mensaje, si algún inconverso me está escuchando esta mañana, me está viendo, aquí estamos los que hemos sido transformados por el Señor. La sociedad no necesita un mejor gobernante, con todo respeto lo digo, ni una transformación social por medio de convenios con grupos armados, lo digo también con sumo respeto. La sociedad necesita a Cristo. Si la sociedad colombiana dejara entrar a Cristo en su corazón, las cosas serían diferentes. Respiraríamos paz, respiraríamos amor, esperanza. La solución no es que tengas los bolsillos llenos de plata. La solución es que tengas el corazón lleno de Cristo y de su palabra. La solución no es que tengas un mejor lugar donde vivir o más comodidad física. No, por el contrario, el doctor nos pide que hagamos ejercicio físico. Oh roca de la eternidad, tú eres mi escondedero y mi refugio, dijo David. Tú eres el que peleas mis batallas, el que me das la victoria, el que me rescatas de maligna espada. En Jehová solamente está acallada mi alma. Que sigamos disfrutando de esta gloria, de esta comunión, de esta cercanía con nuestro Dios. Eso es lo que el hombre necesita, y cuando lo tiene no lo puede perder.
Vamos a hablar con nuestro Dios. Padre, te doy gracias por este momento. Oh, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias. Amado Salvador, gracias por habernos encontrado en el camino de Emaús. Estábamos quebrantados, estábamos dolidos, estábamos desesperanzados. Estábamos, Señor, según nosotros, caminando al fracaso, pero te apareciste en nuestro camino de tinieblas. Te apareciste en nuestra senda para ser la luz inextinguible que guía hoy nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Continúa acercándote a nosotros presencialmente, escrituralmente, exhortativamente, personalmente, para que podamos mantener viva esa llama, ese fuego. Señor, mira aquellos que no te conocen, aquellos que no te han aceptado como Salvador, que puedan venir a ti esta mañana, que puedan venir a ti para ser transformados, para ser cambiados, para ser redimidos del pecado, para alcanzar esperanza en medio de su tribulación y de su angustia, de su fracaso. Pues tu palabra dice que Satanás vino para matar, robar y destruir, pero que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la vida que disfrutamos hoy, Señor. No es a través de los placeres, no es a través de la comida, del vestido, del techo, de la fiesta, de los viajes que el hombre alcanza paz para su alma. Es a través de Cristo Jesús, quien perdona sus pecados. Y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos esperanza. Si en esta hora hay algún amigo le decimos a aquellos que aún no han aceptado a Jesús como Salvador, y no lo ofendemos con esto, queremos invitarle a que usted reciba al Señor Jesús en su corazón, para que no sea un amigo simplemente de Jesús, sino un hijo de Dios. Si acaso hubiese algún joven, una jovencita, un anciano, quien quiera que usted sea, si no ha aceptado a Cristo, usted también está caminando como ellos caminaban en Emaús, desesperanzados, tristes, sin saber a dónde ir, pensando que ya no hay nada que hacer. Pero el Señor se aparece en esta mañana, en este auditorio, para decirte: ¿qué esperas? Acércate a mí. Yo me acercaré a ti, yo te ayudaré, yo te exhortaré, te enseñaré. Daré sentido a tu vida, daré gozo. Volverás a correr por el camino, no angustiado y triste, sino lleno de esperanza, de convicción, de gozo. Si aquí hay un amigo o amiga, una persona que no ha aceptado a Jesús, le invito a que levante su mano bien alta. No se ponga a pensar si lo hago, no lo hago. Hoy es día de salvación, hoy es día de esperanza. Dios bendiga al joven que levanta su mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que esta mañana desea y le dice: Señor, yo sí quiero que camines conmigo, yo sí quiero que me ayudes, yo sí quiero recibirte en mi casa, no quiero que pases más allá, Señor, quiero que estés conmigo? Por favor, levante su mano bien en alto. Dios bendiga al joven. Le invito a que venga a este lugar. No se preocupe, el Señor va a obrar en su vida, el Señor le va a ayudar, el Señor le va a bendecir. Si hay alguien más, le invito a que se acerque a este lugar. Vamos a pedir al Señor que entre en nuestro corazón. Señor Jesús, te doy gracias por acercarte a mí. Gracias, Señor,
por estar atento al clamor de mi alma, a la necesidad de mi corazón. Hoy día te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Acércate a mi vida, camina conmigo y no te apartes de mí, y ayúdame a no darte la espalda. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus milagros y te acepto como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en tu libro de vida y no lo borres jamás. Ayúdame a perseverar en tu camino hasta el día que me llames a la eternidad. Gracias, Señor, por entrar en mi corazón. Vamos todos a orar por este joven. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude a partir de hoy, que Dios le dé paz en su corazón, que perdone sus pecados. Padre que estás en los cielos, gracias por este varón. Gracias porque derramaste tu sangre en la cruz por él y por todos aquellos